trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade. Bienvenidos a bordo, a un día especial, ya que mañana tenemos un nuevo presidente que va a jurar en el Congreso de la Nación y que antes de jurar ya nos depara una sorpresa. Porque uno vio y escuchó jurar últimamente a los diputados. Ustedes vieron que juran por el día, por el sol, por Racing, alguno por Boca, supongo. ¿Por quién va a jurar el nuevo presidente? Porque normalmente era por la patria, por las Sagradas Escrituras, por Dios, por no Dios algunos. Y Fernández también va a jurar por Cristina, que le ha dado en alguna medida la presidencia, por Néstor Kirchner, o se mantendrá solemne y hará su juramento por la patria. Esa es una de las dudas que tenemos para mañana. Vamos a tratar de desentrañar varias de esas. Mañana, después de la ceremonia en el Congreso, hay alguien que se va, que parte, que se va a la casa, que es el todavía hoy presidente Mauricio Macri. ¿Y qué va a hacer Macri mañana cuando se vaya a la casa? Se va a Los Abrojos, a la Quinta, y lo espera un grupo de amigos, lo que se llama el Club Atlético Macri, los amigos del golf, del tenis, del fútbol, de infinidad de deportes que practica y que en general mucho nosotros no hemos estado informados. Pero bueno, decidió hacer un asado para ellos. Ellos lo van a despedir, obviamente el que pone la carne es Macri, pero bueno, esa es su forma de atravesar el día, mientras Fernández seguramente todavía va a estar dando el discurso, y después se prepara Fernández a la fiesta de la tarde. ¿Y qué va a hacer Macri después? Bueno, Macri en enero se va a Cumelén, al sur, a un lugar que ha pasado casi todos los veraneos, un lugar bucólico, alquila una casa ahí habitualmente, ahí se juega al golf, paseará con la mujer, la hija, los hijos, vaya uno a saber. Y después viene otro capítulo en la vida de Macri, el capítulo del estudio, porque que ustedes no lo crean, así como Marcos Peña se va a ir a estudiar, no sé si a Europa o a los Estados Unidos, las materias que le faltan para ver cómo se puede gobernar mejor, se acordó con un poco tarde, Macri va a hacer otra experiencia. Como ustedes saben, a él le gusta jugar a las cartas, juega todo tipo de cartas. Y hay un juego en particular, yo diría casi científico, técnico, sofisticado, que es el bridge. Él juega al bridge, pero obviamente para jugar al bridge profesionalmente, para jugar al bridge en una categoría superior, requiere conocimientos como el ajedrez. Bueno, Macri se va a dedicar a eso, exactamente a estudiar bridge y obviamente a competir en el bridge. Tuvimos ayer la misa en Luján. Linda foto de el Perón y el Balbín moderno. Alberto Fernández y Macri abrazándose como si nunca hubiera pasado nada entre la vida de ellas. La foto parece dirigida al Papa, porque esto de un modo u otro fue organizado por la Iglesia. Estamos en una etapa de reconciliación, de madurez, de institucionalización. Tanto hemos llegado a esto que una semana antes hubo algo, no hubo la foto, pero hubo un acontecimiento superior a dos personas que eran enemigas, porque se encontraron y se trataron amablemente, yo diría amorosamente, Cristina con uno de sus más odiados rivales. Se encontró y se felicitó con Carlos Menem. Le preguntó por su lema, le preguntó por su lemita y él le preguntó también por su familia. Amorosamente los dos.
¿Ustedes recuerdan que cuando Cristina se encontraba con Menem, ella y Néstor hacían los cuernitos? Bueno, ahora nada de eso pasó. Hemos empezado una nueva etapa de convivencia en la Argentina. Maravilloso. Tanto como las declaraciones estas que se van diciendo todos los días, que con mucho, supongo que con mucho optimismo y buen humor, dicen casi todos los políticos argentinos. Ojalá que a Alberto Fernández le vaya bien, porque si le va bien a él, nos va a ir bien a todos. La verdad es que uno quiere que le vaya bien a Alberto Fernández, pero no hay ninguna garantía, como ocurrió con todos los presidentes anteriores de la Argentina, o con la gran mayoría, de que si les va bien a ellos, que siempre les va bien, al resto no nos va tan bien. En la ceremonia religiosa de Luján, en ese momento fraternal, hermoso entre el mandatario saliente y el mandatario que llega, hubo una persona casi tan protagonista como ellos, que hasta los recibió. Me estoy refiriendo a Roberto Labaña. Es muy importante la aparición de Labaña en ese lugar, quizá por algún vínculo con la iglesia. Pero por otra razón, Labaña está como suspendido al lado del gobierno de Alberto Fernández. Labaña, bueno, colocó a su hijo al frente del INDEC, está sugiriendo nombres para acompañarlo al nuevo ministro de Economía, está sugiriendo quizá algún diplomático, está como asesorando a la administración, pero dice que él no quiere ser ministro. ¿Para qué está ahí? Labaña todavía no está claro, pero sí, de un modo u otro, acompaña, pone el pecho y, por supuesto, hace como los católicos que fueron y los no católicos que fueron a la misa de Luján están tratando de acompañar el buen éxito del presidente. Ustedes saben que a Labaña le ofrecieron hasta último momento ser ministro. Y se le ofrecieron no por la cantidad de votos que había sacado, sino por sus calidades. Pero Labaña rechazó. Algunos sostienen, cercanos a Labaña, que Labaña entiende que primero tiene que haber un desembarco de gente como se desembarcó en Normandía. Y después de ese desembarco viene la segunda oleada, que es la que verdaderamente se va a hacer fuerte y a cargo del gobierno. Hay una cuestión que uno quisiera saber. A veces el tema de Normandía es cierto en la administración política, pero también hubo episodios que no fueron solo los de Normandía, sino que fueron el de Galópoli, que no se los voy a empezar a detallar a ustedes, pero lo pueden googlear y lo van a encontrar. Hace muchos años, cuando se convirtió en presidente Raúl Alfonsín, en un diario especializado, en el cual yo tenía la felicidad de trabajar, publicamos un artículo que se llamaba Alfonsín formó un gabinete de amigos. Y era un artículo medianamente crítico a esa actitud de Alfonsín. Tanto que después uno de sus ministros, uno de sus amigos, también amigo conocido o querido de uno, como podía haber sido Grispun o Germán López, me acuerdo que me dijeron, ¿y qué querés? ¿Que Raúl ponga un gabinete de enemigos? Entonces yo, la reflexión que tuve en ese momento y que mantengo ahora, a propósito de que Alberto Fernández ha nombrado un gabinete con una importante cantidad de amigos y de amigas, es que en la función del Estado, en la responsabilidad del Estado, por más amigos que uno tenga, y más allá de que algunos sean capaces, lo cierto es que uno tiene que elegir a los mejores en determinados rubros. Tiene que buscarlos, no es solo confianza, porque si solo deparamos la confianza, entonces están los amigos de Cristina, en los cuales ella deposita su confianza, los amigos de los gobernadores, en los cuales ellos depositan su confianza, y en los del
del propio presidente, en los cuales deposita su confianza. Y cuando uno se tiene que operar del corazón, no recurre a un amigo, busca al mejor cirujano. Bueno, cambiamos la página y también de rubros, suspendamos la política, la economía y pasemos al capítulo Boca. Ganó Ameal y Pergolini y ganó fundamentalmente Riquelme. Y perdió Angelici, perdió Beraldi y fundamentalmente perdió Macri, que tiene un viejo, algo incordioso con Riquelme, en la época que Riquelme jugaba en Boca. Macri tenía problemas con 3 personas. Uno era Bianchi, otro era Maradona y otro era Riquelme. A Riquelme era el que le consentía un poco o lo comprendía un poco más. Aún así, en este caso, no se pudieron entender. Algunos dicen que es por plata que no se pudieron entender. Lo cierto es que este grupo de Riquelme, Ameal y Pergolini han reemplazado a Angelici. Angelici, a quien se le fue a último momento hasta Enrique Nosiglia, el dirigente radical de la capital y el hombre gris, el hombre con un poder particular dentro de la vida del radicalismo. En realidad, Nosiglia se fue porque Macri no había podido bajar como candidato al señor Gribaudo, porque entendían algunos que Gribaudo no daba la talla. En el caso de Nosiglia, entendía que Gribaudo, que se dice radical, estaba demasiado pegado al macrismo. Era de esos radicales que se pasaron casi al macrismo, tipo el ministro Aguad, por ejemplo, que se olvidaron del radicalismo y que eso justificó su pase. Es curioso también igual todo el tema de la elección en Boca, y sobre todo si uno lo confronta con la elección en River. Ayer lo desalojaron Angelici, que uno puede tenerle o no simpatía, que es un hombre que manejó la política, los juegos, la justicia, en fin, tenemos todo el currículum de Angelici, pero Angelici se reconoce, ha ordenado Boca Juniors y ha capitalizado el club. Tiene plata, no tiene déficit, y lo voltearon. Y en River, que ayer festejó esa gloria eterna, es curioso. Están todos contentos con la administración de River. Más, hablan de que Donofrio podría ser presidente de la Argentina. Y el agujero financiero de River, o económico, es gigantesco. Es singular realmente la actitud de los argentinos en todas estas cuestiones, en la política y en el fútbol también. Paso ahora para ser más rápido con el misterio mayor que tiene la administración de Alberto Fernández. Se llama Martín Guzmán, es el nuevo ministro de Economía. Nadie sabe exactamente bien de quién se trata. Es un hombre que no tiene 40 años, que ha estudiado en el exterior, que también ejerce como docente en una universidad de Estados Unidos que se llama Brown, que tiene cercanía con Stiglitz, el que fue premio Nobel. Pero seriamente, ¿es un riesgo o no es un riesgo que una persona sin equipo propio, sin estar en la Argentina, sea el que conduce la economía de la Argentina en un momento tan crítico? Bueno, como ustedes saben, dicen que tiene la bala para el tema de la deuda externa argentina. La deuda externa, los vencimientos y algo que no tiene que pasar inadvertido para ustedes, porque lo declaró hoy, antes de asumir, Alberto Fernández. Dijo lo que todos sabemos, pero puesto en su boca es sumamente singular. Dijo que la Argentina está en riesgo de default. El señor Martín Guzmán también está preocupado por el tema del default, pero dice que no hay que ir al default, porque todos saben lo que significa y lo que significó para la Argentina el default. Lo de Fernández de hoy
puede ser una fotografía de la realidad argentina, de su incapacidad para pagar, pero también puede ser parte de una negociación dura, yo diría casi violenta, que puede empezar tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando mucho de los nuevos, los que asumen mañana, hablaremos después sobre el gabinete con los invitados, pero hay algo que quiero hablar porque hay un crimen económico que se está cometiendo y que a mi juicio lo comete Horacio Rodríguez Larreta, que es la incorporación de un elemento indexatorio que va a provocar mayor inflación, que es los impuestos mensualmente se les aplica el índice del costo de vida, cosa que no ocurre ni con salarios, ni con servicios, ni con otras cuestiones que rigen en la Argentina. Lo grave de esto, más allá de si es justo o no es justo, es que encabezado por un Estado, por el Estado de la capital federal, es modelo para el resto de los otros distritos y es modelo para las costumbres argentinas inflacionarias. Es gravísimo lo que está haciendo Rodríguez Larreta. Lo curioso es que nadie cuestiona esto. No lo cuestionan los otros partidos, no lo cuestionó siquiera Alberto Fernández, que sabe que uno de sus mayores problemas es la inflación. Estuvieron reunidos el otro día, a los besos, a los abrazos, mucho mejor que cuando está con Macri, y no le dijo nada. Puede ser que no le digan nada y que solo se refirieron nada más que a sacar las rejas de la Casa de Gobierno, una medida que uno parece lógica, razonable, porque verdaderamente afea a la Casa Rosada, parece que hubiera más libertad. Pero recuerdo cuando no había rejas en la Casa Rosada y fueron a protestar unos veteranos de Malvinas, en la época en que no procedía la policía, no procedía la Guardia de Seguridad, y una docena de veteranos se metieron en la Casa Rosada. Nadie los paró y entraron. Y el tema no es que entraron, es que se asustaron los que estaban adentro. Era presidente Néstor Kirchner. Y más de uno empezó a salir corriendo buscando a ver si no había túneles para escapar de esa presunta invasión de personas que eran unos pobres veteranos que estaban recurriendo y pidiendo un poco de dinero para sus ingresos. Volviendo a Rodríguez Larreta, quiero significarles algo. Rodríguez Larreta ha pensado que María Eugenia Vidal debe ser su sucesora y quiere que María Eugenia Vidal venga a competir en la capital federal, porque imagina que ella es la mejor captora de los votos porteños. Quizás no se equivoca y además no tiene un gran postulante para reemplazarlo. Y él, como ustedes saben, quiere postularse a presidente. Y para la provincia de Buenos Aires, bueno, para la provincia de Buenos Aires en todo caso enviará algunos más, competirán entre ellos, imagina que quizá Monzó puede ser uno de ellos, y seguramente al que va a mandar es al que está con él de número 2 en la capital federal. Me estoy refiriendo al que amorosamente llaman el Colorado Santilli. Bueno, dos cuestiones referidas también a los K. Han producido un documental que se llama Tierra Arrasada, que no he tenido todavía el gusto de ver, obviamente con el aporte del Instituto Cinematográfico Argentino y con una curiosidad comercial, en apariencia, que está copiada de los libros de Cristina de Kirchner, no tanto en el contenido, sino en el aspecto comercial. Los libros de Cristina de Kirchner fueron adquiridos para mejor desarrollo, difusión, conocimiento del relato en los sectores, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, por las intendencias, por cantidades. Eso mejoró para que el libro sea un bestseller. Me parece que con Tierra Arrasada quieren hacer lo mismo. Por lo tanto, tienen un buen documento y además solventado por las intendencias. Por último, hoy Kicillof anunció su nuevo gabinete.
Sus gabinetes son la mayoría jóvenes, esto es, menores de 40 años. Algunos lo acompañaron a él en la gestión como ministro de Economía. Casi todos provienen o del Colegio Buenos Aires, o del CONICET, o de la Universidad de José C. Paz, la universidad del distrito que maneja el hombre que más veces se ha hecho reelegir y por mayor cantidad de votos, que es Mario Ishi. Es curioso cómo Ishi se ha convertido en la primera figura del cristinismo, en el preferido de Cristina, y que además es un protegido de la Cámpora. Y si ustedes ven mañana los actos en la Plaza de Mayo, van a aburrirse de ver carteles, globos y sombreros y paraguas de Mario Ishi. A tener en cuenta, un hombre que no despreciaba a Carlos Menem. Antes de anunciar a los 3 magníficos invitados de esta noche, les quiero recordar que el lawfare, ese que denuncia a Cristina y a alguna de la gente que está con ella, quizás se lo tengan que aplicar al Perovich o al embajador de México, aunque el embajador de México quizá pueda invocar algún tipo de argumento en su defensa, porque yo no sé si robar libros es un delito. Les presento a quienes van a acompañarnos esta noche. Primero, un señor que acaba de festejar 30 años con uno de sus medios. Un hombre que todas las semanas trabaja en materia periodística y encima nos descubre personajes, porque hace reportajes de 3 horas, 4 horas, es infatigable. Me refiero a Jorge Fontevecchia. Perfil, noticias, una editorial gigantesca. El segundo invitado es alguien que fue candidato a presidente en la última elección y que se disipó como todos los que no ganaron. Me refiero al economista José Luis Esper, al hombre que Alberto Fernández, tan gentil con todo el mundo, se olvidó de llamar, aunque sea para preguntarle algo en materia económica. Y por último, un conocido de la casa, un amigo mío, que algún tipo de aproximación al nuevo gabinete, a lo que puede ocurrir en la Argentina, nos va a brindar con absoluta seriedad y solvencia histórica. Me refiero a Juan Bautista, el Tata Joffre. En un minuto empezamos con Jorge Fontevecchia. Bueno, yo decía que Jorge, aparte de festejar los 30 años de noticias, a los 5 años hiciste vos. No. Éramos treintañeros en esa ¿no? época, recién Además, cumplido. antes de noticias había tenido como 7 o 8 revistas vos, ¿no? Claro, mi padre tenía una empresa gráfica, Sí, un sí, me Linotipo, acuerdo. y él tenía una revista de pesca y otra de fútbol, así que yo... De fútbol varias tenía. Claro, pero bueno, inicialmente de San Lorenzo, que es el cuadro del que eres hincha, y yo nací jugando entre bobinas de papel, así que sí, desde toda la vida. Hay una curiosidad, vos tenés ese programa donde haces un reportaje, después lo pones en el diario, extenuantes, con principales figuras políticas de la Argentina. A veces uno lo ve completo, otras veces no tanto. Pero tenía una curiosidad. En este tráfico con tantos personajes, donde de pronto averiguás algo de la historia del tipo para preguntarle, ¿hay alguno que te haya sorprendido? ¿Alguien que te cambió un poco la cabeza? ¿Alguien que pensabas ver que era rubio y después resultó que era negro o viceversa? En el área de la política no, en el área de los intelectuales sí, y no necesariamente porque sea distinto de lo esperado. Me gustaría aclarar que en realidad es un reportaje de diario que se transmite por televisión, porque si no ofendo a la gente que hace televisión, porque francamente esos reportajes de esa extensión no son televisivos. Bueno, tampoco es televisión abierta. Es televisión abierta. Ah, Sí, ¿eso es sí, televisión es abierta o es Sí, un sí, es cable? televisión abierta. No, es televisión abierta, bueno, una yo ya licencia de tengo- televisión abierta. Por eso lo aclaro de que lo que hacemos es transmitir en realidad la filmación de un programa, de un reportaje de gráfica. No, yo creo que la palabra periodismo viene de periodo. O sea, nosotros somos cortadores de tiempo. O sea, nuestra tarea se define por el periodo. Vos tenés un programa semanal, otro tiene un programa diario. El periodo construye nuestra
nuestra materia prima. O sea, nosotros le venimos a contar lo que pasó en las últimas horas, lo que pasó en los últimos días, lo que pasó en la última hora si estás en una radio. Entonces, el periodo del tiempo, como diría Kant, el tiempo es la única sustancia insustituible, más que el espacio. El tiempo te modifica todo. Entonces, si vos haces un reportaje de 2 horas, es distinto a hacer un reportaje de 10 minutos. Está bien, no es pero que uno sea mejor que el otro. No, bueno, pero vos pensás que vas a ver a Juan y resulta que Juan, tenías un criterio sobre Juan, digo, para Sí. bien, no para hablar sí, mal de entiendo. alguno, porque por ahí alguno te sorprendió para mal. Pero, ¿quién te sorprendió para bien? Que no imaginabas que iba a ser. Bueno, a lo largo de estos meses, todos los personajes que estaban relacionados con el gobierno anterior, que he tenido la posibilidad de entrevistar, los he notado muy moderados y positivamente me ha sorprendido la moderación. Espero que sea luego en la práctica algo, no todo lo que yo he hecho, no hay uno solo que no haya sido moderado. A Cristina no la pudiste entrevistar. No, a Cristina no, pero vamos a ser justos. Pues no solo con Cristina, Macri tampoco. Macri colocó en el video que hizo de sus obras en estos 4 años, Sí. que parte de su, digamos, legado es haber aceptado ser entrevistado por periodistas críticos. Sí, y sí. Ahí aparecía yo. El único reportaje que él me dio fue a los 100 días de gobierno, en marzo de 2016, nunca más. Y me he cansado de pedirlo, ¿no? Y No, si te vos voy a mirás decir- el reportaje ese, era muy crítico. Yo le preguntaba a los 100 días, ¿pero y qué va a pasar si no vienen las inversiones que vos estás planteando? Y vos no tenés un plan B. Él me decía, vos siempre pesimista. Te digo, vale la pena ver, hay 9 minutos que compilamos y pusimos en perfil.com de ese reportaje a los 100 días. Entonces, bueno, yo creía que los Ahora, 100 días... para Macri vos no eras entonces el ideal de periodista. No, por eso él colocó... Pero para Cristina sos el peor de todos. Bueno, si él, Perdón, digo, los que no, sí, lo que escribió ¿no? ella, escribió que era peor que Manieto. Sí, pero bueno, no sé si eso, siendo periodista, termina siendo algo... Un mérito. Un mérito. Lo que sí te puedo decir es que, digamos, nosotros nos conocemos hace tiempo, nos ha pasado con todos los presidentes. Sí, Yo a mí siento también me que- pasó con Macri. Claro, que bueno, que en el fondo es la función que tenemos que cumplir, ser incómodos, una especie de tábano que está molestando ahí. El perro que le muerde la Claro, el botamanga al... Y la famosa expresión en inglés del perro guardián, el watchdog, o sea que vos estás todo el tiempo gritando. Es una manera, no estoy diciendo que sea la No, única, tampoco para creo nada, que- y ni que sea la mejor. Digo, bueno, es la forma en la que yo me formé. Yo me formé con el periodismo norteamericano, en la época de gloria del periodismo norteamericano, que son los 80, después del Watergate. De hecho, el periodismo norteamericano hoy ya no es más así. Eso querés demostrar que sos menos viejo que yo. No, los 80, Bueno, cuando me tocó vivir en el extranjero. ¿Qué te pareció esto de la foto ayer de Balbín y Perón, que son Alberto Fernández y Macri, digamos, una visión más subdesarrollada? Y ojalá de que, aquel que encuentro? Alberto Fernández aprenda de Macri. Cuando digo que ojalá aprenda de Macri, quería referirme al tema de los 100 días. Y yo escuché tu introducción respecto del tema de la política económica. A ver, vos marcabas de que quien va a ser ministro de Economía vive en el extranjero, no sabía que iba a ser ministro de Economía y por lo tanto preparar un plan es algo que demora cierto tiempo y cierta elaboración. Lo tendrá preparado. Yo te veo otro punto. En abril de este año, Alberto Fernández contó que él, su aspiración era ser embajador en España. O sea, quiere decir que en abril de este año no le pasaba por la cabeza la idea a Alberto Fernández ni de ser presidente, ni Bueno, no jefe de todos son gabinete. como Menem, que cuando nació ya decía que iba a ser Claro. presidente. Pero bueno, hay una preparación. Normalmente las personas hacen una campaña, los presidentes 2 años antes están juntando dinero, están juntando funcionarios. Eso lo han hecho, ¿eh? Bueno, pero no Alberto Fernández, quiero decirlos. De hecho, en abril de este año él no se veía como presidente de la Argentina. Entonces, él tampoco tuvo tiempo, quiero decir, para preparar un plan. Y mi temor es que no lo haya. Yo creo, tengo una posición muy marcada respecto de qué es lo primero. Creo que lo que Alberto Fernández está diciendo es que lo primero es la deuda. Yo no creo que el problema más importante de la economía argentina sea la deuda. Discrepo radicalmente con la idea de que el principal problema es la deuda. Primero, porque creo que tenemos un fondo monetario que lo único que hace falta es que diga, bueno, ¿cómo quieren hacer? Exacto. No Bueno, es el pero mostrame cómo me vas a pagar algún día. Sí, pero en líneas generales no es que va a pedir que muestres algo que sea
digamos, practicable y verosímil, va a cumplir una formalidad. A mí me parece que el verdadero problema que tiene la Argentina es que el gradualismo no funciona. Vos estabas mencionando el tema también en tu editorial al ingreso de la actualización de los impuestos. Exacto. Pues yo creo que el problema central que nosotros tenemos es que ninguna economía puede funcionar con 40% de inflación o 50% de inflación o 30% de inflación. Si Alberto Fernández comete el error de nuevamente plantear un gradualismo, bueno, este año tenemos 50, el año que viene 40, el año siguiente 2021 30, va a perder las elecciones de 2021, la Argentina no soporta, ningún país puede soportar una inflación de esta dimensión. Pero vos has advertido que la gente, algunos economistas que rodean a Alberto Fernández, sostienen que emitir dinero no provoca inflación. A ver, nuevamente, cada una de estas cosas aisladas, en economía, cuando yo estudié economía hace muchos años, te explicaban esencialmente que era una homeostasis y que al mismo tiempo el mismo plan económico no daba el mismo resultado en distintos países. Por lo tanto, en un mismo país. En el mismo país en distintos momentos. Por lo tanto, es importante entender la homeostasis. Claro que si vos tuvieras un plan económico, por ejemplo, como el Plan Real, que yo cité, que hace 25 años Brasil tiene inflación de menos de 10%. Bueno, ese fue un shock, ¿no? Exactamente. Yo lo que estoy planteando es eso, un plan económico integral que corte la inflación de golpe, que haga todo, por ejemplo, te pongo, que desindexe la economía, bueno, que devalúe, diga, el dólar vale 100. La convertibilidad fue hay un aumento generalizado para todo el mundo del 30%, que a partir de ese momento se para con la indexación y con la inflación, que se congelan durante cierto periodo precios y salarios, se hacen las correcciones que se tienen que hacer, la devaluación que se tenga que hacer, y a partir de ese momento se hace un plan que ponga a la inflación como el principal problema económico de la Argentina. Yo creo que obviamente la inflación, una vez que vos lo tenés solucionado, no es una política económica. Una política económica asume que la inflación ya está resuelta y se decide planes estratégicos de donde un país puede tener ventajas competitivas. Pero si vos tenés 40 o 50% de inflación, antes de eso es condición necesaria, aunque no suficiente, de que vos resuelvas ese problema. Entonces creo que lo que está haciendo Alberto Fernández es colocar primero el tema de la deuda, quizás porque sea el tema más fácil de resolver. O quizás porque encontró a la persona. Controla a la persona y piense que, bueno, que tiene, ponerle 100 días para resolver primero el tema de la deuda y luego después en abril poner en funcionamiento un plan económico integral que ataque a la inflación, y en este momento se habla como bombero. ¿Qué quiero decir bombero? Reprogramar la deuda, que eso le va a ser fácil, la figura esta de colocar dinero en el bolsillo de la gente, que también es fácil. Vamos al tema de la emisión que vos planteabas. Si vos hicieras un plan amplio y resulta verosímil, está claro que en la Argentina hoy tenemos el M1, o sea, la cantidad de billetes que hay en la calle es la mínima de nuestra historia. Para que tu audiencia tenga una idea, es un tercio de la que era hace 15 años y es la mitad de la que era hace 5. No importa, si la gente no la quiere, no la quiere. Entonces, hoy la gente se saca los pesos en el acto. Si hubiera un plan en el cual a partir de ese momento no fuera necesario sacarse los pesos porque las cosas no vayan a costar mucho más el mes próximo o el mes siguiente, vos podrías pasar a duplicar el M1 sin que haya inflación. No quiere decir de que siempre podés emitir y no hay inflación. En determinadas circunstancias podrías hacer eso si hay un plan. Bueno, podemos cambiar de tema, dale. Vos hablaste de la lapicera de Alberto Fernández. Dijiste que estaba cargada o dividida en 4 partes. Alberto Fernández, Cristina, los gobernadores y alguien más, creo. Y los sindicatos. No, yo había dicho que vos tenías distintas partes. Por un lado, los gobernadores. Por el otro lado tenías que vos mencionaste, a Cristina Kirchner. Por el otro tenías a los gobernadores. Y por el otro lado tenías el peronismo tradicional. En esa conformación, en la que obviamente están los sindicatos, habrá que ver qué parte logra consolidarse, y en ese punto, hoy por hoy tenés un peso específico de que el Cristina Kirchner y el kirchnerismo no es que es un cuarto. Digamos, el peso específico es 3/4, exactamente. ¿Yo qué creo? Yo creo que Alberto Fernández tiene que construir un peso político propio, peso político que tendrá que implicar que proporcionalmente sea mayor que el del kirchnerismo, para lo cual, nuevamente, el punto central es la economía. O sea, si él logra construir un plan económico que saque a la Argentina adelante, inmediatamente se va a convertir en un líder, inmediatamente va a ser el primus inter pares del peronismo. Y un punto central, la diferencia con Menem, que vos mencionabas hace un rato
de un amigo tuyo. Sí. Yo digo, Menem tuvo la posibilidad de errar porque tenía 6 años. O sea, hoy las presidencias tienen 4. A fines del año próximo vamos a estar hablando de los candidatos a las elecciones de 2021. Y es imprescindible que un plan económico tenga éxito, tenga un año. O sea, yo creo que más allá de marzo o abril, Alberto Fernández no podría estar sin colocar un plan económico que tenga éxito y se juegue su carta electoral para en el 2021 llegar en el momento de las elecciones con un crecimiento económico sostenido, pudiendo colocar las listas de diputados y senadores de su propia gente y que en ese 1/4 que él hoy representa, bueno, pase a ser la mitad y luego 3/4. Bueno, veo que tenés como 2 sueños, ¿no? Uno, que haya un plan económico que sea eficaz, y después otro, que Alberto Fernández, digamos, se reconstituya. Pero quiero salir de ese capítulo para ubicar otro personaje. Vos públicamente has confesado: voté Labaña. Si uno lee, digamos, tus medios, Labaña es una persona que tiene como cierta afinidad con ese espíritu. Sí. ¿Qué quiere Labaña? ¿Me podés explicar? Porque está ahí como si fuera una figurita, como un tutor de lo que va a pasar en la Argentina económica y políticamente, recomendando personas, quizá sugiriendo ideas, pero no participando. Pues yo te puedo decir qué piensa él económicamente. Él no piensa que la inflación sea una condición necesaria para crecer. Al revés tuyo. Al revés mío. Obviamente él tiene muchas más credenciales para ser verosímil en materia económica. Él me dice que yo estoy demasiado ansioso y que pongo delante el tema de la inflación como un elemento central. Y que la crisis no es la que dice el gobierno. Bueno, él sostiene, por ejemplo, cuando yo argumenté en esa columna que vos mencionás, de que hoy la situación del déficit fiscal es prácticamente nulo, el déficit comercial es positivo, y él dice no. Él me dice, no, bueno, es positivo porque en realidad hay una recesión de tal magnitud que no importamos nada. Ni bien la economía empiece a crecer, vamos a tener que importar. Yo lo que transmito y lo que le transmití, le dije, mire Roberto, yo viví en Brasil cuando Fernando Henrique Cardoso lanzó el Plan Real. Había 300% de inflación. Yo vi lo que ese país cambió a partir de que se produjo el Plan Real, y vi cómo, a diferencia de la Argentina, donde acá te dicen que los planes de shock duran poco y que son muletas y que finalmente después se van diluyendo mucho. Bueno, pero que aún así te dicen que luego explota, aunque sea 10 años después. No, yo te digo, mira, el Plan Real lleva 25 años, promedio de inflación acumulada anual 6%. En este momento la inflación en Brasil es 4%. Y la tasa de interés es anual. Y la tasa de interés es 6%. 25 años después. Entonces yo le digo a Labaña, es probable que yo esté ansioso, cansado también de 10 años de que la Argentina no crezca, y me encantaría ver un plan económico. En realidad, lo que me encantaría es que a la Argentina le vaya bien, sea Alberto Fernández, quien sea. Ahora, ¿no le imaginás a Labaña en el gobierno? A ver, lo veo mucho más cerca de Alberto Fernández que de Macri. Bueno, en sus conversaciones, bueno, pero él originalmente marcaba una distancia, por lo menos de Cristina Kirchner, igual que la de Macri. Hoy yo veo que su posición respecto a Alberto Fernández es mucho más cercana. Intuyo, y te digo, por favor, yo no hablé con Labaña de este tema y no me gustaría ser mucho menos su vocero, porque algunas veces tenemos discusiones. Intuyo que él debe tener el temor que debe tener cualquier persona de ver cuál es el grado de poder de Alberto Fernández. Y me parece que ahí entramos en una especie de círculo vicioso. Pero él tiene el aval de Cristina también. Si Cristina pidió que fuera él. Sí, pero bueno, a pesar de las denuncias que él hizo sobre lo que Cristina acaba de defender, porque a Labaña le repugnaba la forma en que robaban en la obra pública. Exacto. En el gobierno de Néstor. Sí, la famosa denuncia del capitalismo de amigos. Pero bueno, una cosa es que la expresidenta y actual vicepresidenta electa lo quiera para la economía, y otra cosa es que cambien otras actitudes respecto de la política en general que a Labaña le molestaban. Ver si realmente Alberto Fernández va a tener la capacidad de gestionar con lo que él promete que va a hacer, y cuánto de las prácticas no deseables del pasado se curaron o se mantienen. Eso, francamente, es una duda que tiene todo el mundo, no simplemente claro. Labaña, no se incluye. Para cerrar, Jorge, está como de moda en determinados países, sobre todo el fenómeno de lo que se llama progresismo, de tengamos una nueva constitución.
lo están haciendo en Chile, las protestas, hay congresos en Venezuela donde se alude a esto, en España las fuerzas de izquierda, digamos, o progresistas están en este intento. ¿Vos ves que en la Argentina, con este conflicto entre Cristina y el Poder Judicial y la voluntad de otra gente cercana a Cristina de modificar la Constitución, ¿tiene algún grado de andamiaje con Alberto Fernández? No, Alberto Fernández, bueno, por lo menos por lo que yo le he escuchado, él dijo que no estaba de acuerdo con eso, pero además es inoperable, porque digamos, vos necesitas para eso 2/3 partes de la legislatura, es imposible. ¿Y vos crees que es tan problema? Y yo creo que sí, que vos tenés una cantidad de legisladores por los próximos 2 años muy parejas en el caso. A José Luis Spern voy a tratar de no darle el gusto de hablar de política ni de este momento que tenemos, porque primero quiero hablar de esta figura desconocida que va a presidir la cartera económica de la Argentina a partir de mañana, alguien cuyo equipo no se conoce, cuyo plan no se conoce, apenas hay algunas declaraciones, algún paper, pedacitos de copy-paste, que además vive en el exterior, que se llama Martín Guzmán. Sí. ¿Fue compañero de colegio tuyo? ¿Lo trataste alguna vez? No, es mucho más joven que yo, no. No, pero digo que creo que debo tener, no sé cuánto tiene. Tiene pero, 37 años. Bueno, yo tengo más de 20 años que él, así que no tuve el placer y el gusto de ser compañero. Pero él venía bastante acá a la Argentina porque era una persona que trataba de vincularse con gente, sobre todo con políticos, no importaba inclusive la fracción política, que evidentemente tenía interés en participar de la actividad. Mirá, vamos a ver mañana qué dice Alberto Fernández. Me parece un discurso importante el de mañana. Yo cuando lo escuché a Kirchner en el 2003, en su discurso, la verdad que me impresionó cómo después hizo todo lo que dijo en aquel discurso. Lo mismo con Macri. Así que los discursos, yo te diré, de los presidentes, de los últimos 2 al menos, no recuerdo ya el de la Rúa, pero han sido señeros en lo que iban a hacer posteriormente. Por lo tanto, a ver, ¿por qué me remito al discurso de Alberto Fernández mañana? No por no evadir la pregunta tuya, pero acá, si Alberto Fernández piensa que porque trae a lo mejor un economista prestigioso académicamente como puede ser Martín Guzmán, está todo solucionado, está equivocado, porque los problemas nuestros son muy, muy estructurales y muy de fondo. Y a mí me preocupa mucho las alianzas implícitas que él ha mostrado, con la UIA, la parte más prebendaria y retrógrada del empresariado argentino, con los gobernadores de provincia. Argentina tiene que regionalizar el país porque hay provincias que son inviables, porque la cantidad de impuestos que se le cobran a la gente de trabajo para mantener esas verdaderas oligarquías políticas es insostenible, y porque el tipo de sindicalismo que tenemos no le sirve al trabajador, no le sirve a la gente de laburo, ¿viste? Entonces, por más que tengas a Martín Guzmán o a Milton Friedman o a Krugman o a Keynes, bueno, pero la realidad es que Fernández, es complicado, Fernández no habrá incorporado mucho el sindicalismo, pero el sindicalismo está y va a dar muestras de total apoyo a Fernández y a Cristina a partir de mañana. Yo quisiera tenerlo como enemigo a este sindicalismo, si fuera presidente. Después pasamos También, a pero eso. ¿sabes por qué lo quisiera tener como enemigo? Porque este sindicalismo es enemigo del pueblo trabajador, usando léxico peronista, o de la gente de laburo, es enemigo. Bueno, que vos digas. Es lo mismo que dicen los adentro, grupos sociales que sí están en este gobierno. ¿Cómo? Sí, es lo mismo que dicen los grupos sociales que ahora están en este gobierno. ¿Que son enemigos del sindicalismo? Sí. Yo hablo del presidente. Yo te hablo del presidente. Bueno. Un presidente que se muestra amigote de Moyano y compañía es un problema para la sociedad. Bueno, pero también se muestra amigote de la UIA, de la Cámara de la Construcción, etcétera. Sí, del capitalismo prebendario. Exacto. Del empresariado prebendario. Eso va a ser... Algunos de ellos están presos por chorro, ¿no? Como Lascurain, el expresidente de la UIA. Bueno, mirá qué lindo empresario. Muy cercano a alguno de los nuevos funcionarios que va a tener esta administración. Gran problema. Bueno, eso en todo caso va a ser maquillado, pero no va a ser cambiado. Bueno, si eso es maquillado y no lo cambiás y no lo detonás, sea con Fernández o sea con quien venga después de Fernández, Argentina está en problemas. Porque los problemas de Argentina son de fondo, son estructurales. No es un problema de que pongas a San Martín Guzmán. San Martín Guzmán, no hay problema ese. Aunque lo tengas a San Martín Guzmán, aunque Martín Guzmán sea un tapado extraordinario, no hay solución a la Argentina si vos no detonás
este empresario prebendario que aplaude a todos los gobiernos y que hace plata en base a curros. Acá no tenés un puto Bill Gates en Argentina. Ni uno tenés. Todos tienen el traste bastante sucio por hacer negocio con el Estado. Hasta que Argentina no genere Bill Gates en serio, no tiene chances. Acá todos se quieren dedicar a la política, a tener su carguito, lo que sea, solamente para hacerse de plata. Y los sindicalistas no tienen cara en defender su privilegio cuando tienen la mitad de los trabajadores trabajando en negro. Entonces, así Argentina, por más que Martín Guzmán sea San Martín Guzmán, no tiene salida. O sea, referencias sobre él no tenés. No, a ver, referencias personales no tengo, no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. He leído algunas cosas que ha publicado, algunas son muy interesantes. Las cosas que ha dicho en concreto sobre Argentina, muchas son un disparate directamente. Por ejemplo, que la inflación no es un fenómeno monetario, cuestionar la importancia de tener las cuentas fiscales en orden, que el sector agropecuario en Argentina es rentista, por lo tanto avala darle con tutti con las retenciones, todo disparate que será Argentina. A ver, si Argentina no hubiera aprobado las cosas que yo he leído de Martín Guzmán... Tres cuestiones gravísimas del nuevo ministro. Sí. Si él piensa que así se cambia la Argentina, está mal, porque, a ver, saquemos las personas de lado. Sí. Argentina ya aprobó estas cosas de las cuales yo he leído de Martín Guzmán, ya aprobó retenciones a las exportaciones, ya aprobó el experimento de hacer una política económica pensando que el campo es un sector rentista, ya aprobó la idea, a ver, si emitimos, ¿no será que no tenemos tanta inflación? A lo mejor o un ya poquito aprobó de inflación nos vendría ya aprobó esto. Martín Guzmán, te lo ruego por la salud nuestra, no probés más, no, a ver, o por lo menos si Martín Guzmán quiere probar con nosotros, que se sancione una ley, que sancione la mala praxis económica, que se configure el delito de mala praxis, porque estoy harto que los Martínez Guzmán, los Sturzenegger, los Prat Guy, los caballos de este planeta experimenten con nosotros y hacen incendiar el país cada tanto. Ahora, ¿qué es entonces? Por lo menos los políticos son penados por la sociedad en las elecciones y las pierden si les va mal. Bueno, pero los economistas... hacemos experimentos que están probados que no funcionan. Pero los hacen porque se los habilitan o se los permiten los políticos. Pero al menos el políticos. político, ya te digo, a lo mejor lo juzgan, lo persigue la justicia, pierden las elecciones, no pueden salir a la calle. Pero los economistas hacemos estos experimentos que ya están probados que fracasaron. Y sin embargo, después luego al tiempo, como consecuencia vino algún imbécil que probó una cosa diferente que también fracasó. Viene otro después más estúpido y prueba con otra cosa que, como fracasó un poco antes, nadie se acuerda que fracasó, y dicen, che, capaz que está bueno poner retención al campo. Bueno, ya sabemos que le van a poner retenciones. Bueno, me parece grave eso. Pero no tanto por la retención, o no solo por la retención, sino por el corso a contramano conceptual que eso significa. ¿Por qué? Porque mira, yo no te discuto, a mí no me importa ni von Hayek ni Friedman, a mí no me van a enseñar a ser liberal, pero... ¿en qué país del mundo se graban las exportaciones de los países con un impuesto como son las retenciones? No lo hay. Entonces, si los países que prosperan no ponen impuestos a las exportaciones, ¿por qué lo vas a poner vos? ¿Qué sos, tarado? ¿Que ponés cosas que los países que les va bien no las hacen? Bueno, también están en contra del ahorro y van a poner más impuestos a los que pagan impuestos. Bueno, vamos a tener problemas. Alberto Fernández va a tener problemas. ¿Te llamó Alberto Fernández? No. Nada, ni siquiera trato de candidato a candidato. Cero. Está en todo su derecho, ¿eh? No, tal vez esperaba que vos lo llamaras a él. Digo. Yo lo llame a él. No, digo, para darle una mano, no sé. No, él sabe. A ver, los presidentes saben que con gente civilizada como yo del otro lado, como Macri, o como Gómez Centurión, o como Labaña, o Del Caño. Si levanta el teléfono y quiere conversar, lo hace. Si no lo ha hecho, porque está en todo su derecho en no hacerlo. ¿Qué puede pensar Kicillof de Guzmán? No tengo idea. Pero digamos, ¿son lo mismo? Digo para iluminar, Roberto, un poco a la gente. Yo te diría lo mismo. No sé, habrá que verlo. Tienen muchas coincidencias, ¿no? El tema, la actitud frente al campo, por ejemplo, la idea de la emisión monetaria no genera mucha inflación.
la idea de que vos, que los equilibrios macroeconómicos, particularmente el fiscal, no importa. Esas cosas los unían. Ahora, a lo mejor no es un mamarracho como sí fue Kicillof con el tema de la deuda, que es un tema crítico para él. A lo mejor no lo es. A lo mejor sí lo es. No tengo la menor idea qué va a ser, pero Kicillof fue directamente escatológico lo que hizo con la deuda. Un desastre. Yo lamento el mensaje que me da a mí como argentino en la sociedad de votar a un impresentable como Kicillof para manejar la provincia más importante del país, ¿no? Ahora, Kicillof es impresentable. Ahora, lo curioso es que en este nuevo gobierno asume también una persona que, si bien uno tiene que ubicarlos en un mismo rincón, no tienen nada que ver uno con el otro, que es el caso de Kulfas y Kicillof. Kulfas escribió un libro objetando a Kicillof. ¿Cómo conviven en esta situación alrededor de Cristina? Y no sé, porque Kicillof ocupa un cargo electo. Kulfas no, pero el cargo electo de Kicillof, el cargo electo de Kicillof proviene de Juncal. Bien, más, ni siquiera él recibe órdenes de Juncal, él es Juncal. Pero no sé, esas son cosas para preguntarle a Cristina, Roberto, no tengo la menor idea cómo hacen ellos para convivir. No sé. Pero son dos personas equivocadas, claramente, a la luz de lo que ha pasado. Ya, o sea, por eso a mí me da pena la Argentina directamente. ¿Cómo se repite el error? Kulfas ya estuvo en el gobierno, Kicillof ya estuvo en el gobierno. Bueno, ya Kulfas sabemos tuvo un cargo lo que son. menor, digamos. Bueno, pero ya sabemos lo que piensa, ¿me entendés? Ya sabemos eso. Lo que no sabemos es cómo piensa Guzmán. No, o no sabemos. Algunas cosas sabemos que piensa, ya te lo dije, hemos discutido un poco, pero no sabemos qué va a hacer, ¿no? También observaste que, al contrario de lo que vos pensás, la administración nueva está, digamos, como dispuesta a ampliar el gasto. Cuando se supone que el gasto, ¿cuál es? ¿El 43%? Y ponerle 40 puntos al producto, incluyendo nación, provincia y municipios, ¿no? ¿Y en eso cómo lo concebís vos? ¿Cuál es el criterio? No, bueno, por eso te digo, a ver, acá por más que Martín Guzmán sea San Martín Guzmán, sí. Si Alberto Fernández no va contra estas tres grandes corporaciones, la política, la sindical y la empresarial, estamos fregados, estamos fritos. O sea, Argentina debe decirse 40 puntos el producto de gasto público. Argentina no lo puede pagar. No lo puede pagar, pero no hay cómo pagarlo, no hay cómo. La gente por eso que está en blanco no le queda nada de resto para invertir, para abrir su comercio, invertir en su empresa, para gastar. La gente que está en blanco no tiene ninguna chance. Y encima le van a poner más impuestos. Y el que puede salta el cerco y se va a la economía en negro. Por una cuestión de supervivencia. A ver, la cantidad de impuestos que tenés que pagar en Argentina ya es una cuestión de que evadirlo es para sobrevivir directamente. ¿Entendés? No. Estamos en ese límite. Ahora, ese límite... No pagar impuestos es una cuestión de sobrevivencia. Yo no estoy alentando la evasión de ninguna manera, pero lo que te digo es, está fuera de la realidad si vos pensás que podés subir más los impuestos. Está fuera de la realidad. Si vos pensás que podés ahora volver al vice, creo que Ignacio de Mendiguren va a ir al vice. Sí, exacto. O sea, un empresario prebendario, ahora desde el vice, es la panacea para reactivar la economía, o tener un cerebro como Kulfas que puede monitorear la producción y como un flipper manejar la economía. Estamos delirando. Es delirio, pero directamente ni merece opinión económica, algo como eso. Es estar mal de la cabeza, es no conectar con la realidad. Porque no hay países en el mundo que funcionen bien haciendo eso. No hay países en el mundo donde vos tengas un sindicalismo que maneja medios, presiden clubes, son dueños de empresas. No lo hay, ¿me entendés? No lo hay. O manejen la medicina como acá para el trabajador. No lo hay, ¿me entendés? Pero nosotros sí lo hacemos. Entonces, si vos has normalizado la anormalidad y encima te va mal, es tan difícil darte cuenta que tenés que obturar, extraer, sacar cambiar la anormalidad. Cerrando, vos hablás de esa anormalidad y esa anormalidad es la que me parece que Guzmán y en alguna medida Alberto Fernández va a tratar de introducir con el Fondo Monetario, en el sentido de que a un instituto que está hace muchísimos años, que lo manejan infinidad de países, en particular los Estados Unidos, va a ir a decirle que tiene que cambiar sus cánones. ¿No te parece que eso es medio ilusorio? No, eso es ridículo, es una falta de respeto, directamente. Decirle porque el fondo no es el fondo, el fondo no es esto.
El fondo son los 193 países que hay en el mundo que ponen plata todos juntos para que haya una cabeza que esa plata se la dé a los países que tienen problemas. Entonces vos no le podés decir a los 193 países del mundo, che, ustedes están equivocados. Nosotros, que nos pasamos como adictos pidiendo préstamos al Fondo Monetario, tenemos la razón, ustedes están equivocados. Si Argentina piensa que el fondo está tan equivocada, ¿para qué le pide en promedio? A ver, Argentina en el año 68 le pidió el primer préstamo al fondo. 68. Medio siglo ha pasado. Le pedimos prestado 27 préstamos al fondo. 27 acuerdos con el fondo firmó Argentina en 50 años. Ahora, si vos sos un crack que le decís al fondo, che, ustedes están equivocados, tienen que cambiar los cánones, ¿qué haces viviendo como adicto del Fondo Monetario? ¿Me entendés? Está del tomate si vos pensás eso. Ahora, otra cosa es el mamarracho que Trump le hizo hacer al Fondo Monetario prestándole mucho más de lo que debía prestarle a un gobierno, no a un país, a un gobierno. Porque Trump lo quiso salvar al presidente Macri, no al país llamado Argentina. Si le hubiera querido salvar a la Argentina, le hubiera dado el 10% de lo que le dio la Argentina a través de Macri. Te agradezco, José Luis. Te doy el vino de la casa. Me voy con el vino. Te doy un reloj para que luzcas en el verano. No, pará, este reloj es veraniego. Exactamente. Me voy a tener que poner un poquito de color porque así parezco leche directamente. Y el angelito. Mira vos, yo tengo el angelito anterior que vos me dabas, era uno que tenía un cosito celeste acá. Sí, porque bueno, es mi llavero, ¿eh? Ya lo bueno, acá traje el libro, che. Ah, ¿sí? Traje este libro de un profesor de historia de la Universidad Hebraica de Jerusalén. Sí, sí, muy interesante. Es un libro que relata la historia del Homo sapiens. El Homo sapiens nace hace 200.000 años. Una historia muy revulsiva, muy interesante. La recomiendo. Es para ustedes. A mí me tocó leerlo hace como 4 años. ¿Te gustó? Sí, claro. Está bueno. Un libro fascinante. Te agradezco a vos y a ustedes los invito a que en el capítulo final de esta especie de entierro anticipado que nos dio el compañero Esper, vamos a hablar con Juan Bautista Joffre, que por ahí está en la misma línea, o por ahí está bullente, entusiasta con esta nueva administración que empieza mañana bajo el pensamiento de que si le va bien a Fernández, nos va bien a todos. Como diría Macri, como va a decir Horacio Rodríguez Larreta y unos cuantos más. En un minuto, Joffre. Gracias. Gracias. Aquí estamos. Bueno, después de estos oficios de sepulturero que tiene José Luis Esper, vamos a ver qué nos brinda el compañero Joffre. Por ahí nos cambia la vida y nos dice qué pasa a partir de mañana con el acto, por quién va a jurar Cristina, Alberto, cómo va a ser la ceremonia. ¿Sabes algo en particular? ¿Te interesa algo de todo eso? No, sí, me interesa. ¿Algo del discurso? No, el discurso no sé nada. ¿Vos sabés algo? No. Bernardo Neuste decía que vos eras el periodista mejor informado de Buenos Aires. Sí, pero se me pasó la edad. No, estuve viendo un poco la Plaza de Mayo en estas horas y me hizo acordar un poco al 25 de mayo del 73, que cuando la gente ya la noche previa iba a la plaza. Y no quiero comparar a Cámpora con Alberto Fernández, pero esa algarabía que solamente el peronismo la puede generar. Después, esa noche, el 25 de mayo, desalojaron la plaza y entramos a las 6 de la mañana. El 25 de mayo, entramos, pues yo entré. Lo único que para mí me va a sorprender mañana, que a mí me va a sorprender mañana, es la marcha entre el Parlamento y la Casa Rosada que van a hacer Alberto con Cristina. Porque siempre he visto a los presidentes ir con sus esposas, las primeras damas, y no con el vicepresidente. Bueno, formalmente Fabiola no es esposa de Fernández. Ya lo sé, pero podría hacerlo solo. Porque acá lo que vale es la primera magistratura, es el presidente. Y acá da la impresión de que
se quiere mostrar que hay una fórmula con una suerte de 50-50 que no es tal, ¿no? Pero porque creo que ella tiene mucho poder. Bueno, de cualquier modo me parece que esos son gestos. La realidad es cómo va a ser el ejercicio del poder. Bueno, con esos gestos, la política se expresa a través de los gestos y se hace también con gestos. Entonces, cuando va el presidente con la vicepresidenta al lado, y van los dos para ser ovacionados, no sé quién va a ser más ovacionado, pero son gestos que deberían cuidarse, porque en definitiva que al que hay que mantener con algodones al presidente de la Nación. ¿Por qué razón? Porque es el presidente de la Nación. Bueno, eso es de hecho, pero no digo, parece que requiriera Este es un país presidencial, Roberto, en donde lo que diga el presidente siempre es importante y no que lo contradigan de otro lado, digamos, de la institucionalidad. ¿Y vos ves riesgo de eso? Sí, claro que veo riesgo de eso. ¿Es por esa frase que le atribuyen a No, no es a por ninguna Kicillof? frase, sino por cómo se ha dirimido la situación dentro del gabinete. Veo riesgos, que son los riesgos que yo observo en el peronismo ortodoxo, porque los escucho, de ciertos temores frente a elementos que están alrededor de Cristina y que tienen un cierto temor frente a esa gente. Ahora, los gobernadores... Hablo de la Cámpora. Claro, pero la Cámpora era algo, digamos, un grupo emergente hace 10 años y me parece que ahora es algo diferente en algún sentido, no lo sé. No, siguen todavía, para nosotros siguen siendo jóvenes, con poder de movilización y de poder de haber entrado en el poder, tienen cargos importantes. Sí, van a tener cajas van a también. dirimir con sectores ortodoxos. O sea que vos crees que va a haber conflicto. No, puede haber. Bueno, ya, te volviste al 73, esto también puede como haber, está pintando puede haber conflicto. No quiero ser alarmista, pero puede haber conflicto. Va a costar adaptarse, va a costar sincronizar a esos dos grupos, que son los dos grupos principales dentro del peronismo. Ahora, vos hablas del peronismo, pero uno de pronto es fácil identificar lo que está en la Cámpora, en la superficie de la Cámpora, el hijo de Néstor, es fácil identificar la Cristina, es todo un núcleo con nombres y apellidos. Ahora, el otro peronismo, ¿quién es? ¿Quiénes son? Si no están en ningún lado. Bueno, no aparecen, es cierto, pero están. ¿Están dónde? ¿En la sombra, debajo de las baldosas? ¿O van a gritar nada más? Hoy hay un detalle que no se te tiene que dejar de pasar en cuenta, ¿no? Que es, Hugo Moyano inauguró hoy una asamblea con la Juventud Sindical. ¿Volvemos a la Juventud Sindical ¿Te acordás verde? de eso? Claro que me acuerdo. Hugo y Pablo hablaron con la Juventud Sindical. Ahora, eso quiere decir que Moyano no está feliz con Alberto Fernández y con Cristina. Sí, bueno, puede no estar, puede no sentirse reconocido, pero López del Punto está de número 2. ¿Está o...? Lo he escuchado hoy en el canal oficial. ¿Vos conocés la historia? ¿De López del Punta? Y cuando él quiso ser en el 2003. No, él no quiso, Moyano quiso. Bueno, porque Moyano en el 2003 aportó. Lo conocí ahí. Aportó a un hombre inteligente, el abogado. Creo que vive mucho tiempo afuera, pero independientemente de eso, Moyano aportó a la campaña de Néstor y después imaginó que lo debían recompensar, sí, como se recompensa a toda la gente que aporta con su voluntad, con su espíritu de lucha, sí, sí, y supongo que con algún otro tipo de elemento. Como pasa en todo el mundo. Y Néstor no lo gratificó, por el contrario, le puso a Jaime. Sí, exacto. Y la primera persona que le hizo paro a Néstor, a los días de estar Néstor en el gobierno, fue Moyano. Y lo enfrentó. Y le ganó, porque cambiaron al segundo de Jaime y pusieron al adjunto de camioneros, como ahora vos decís que lo van a poner a López del Punta. Y reinó durante todo ese tiempo y cambiaron el sentido de los subsidios en el transporte. Bueno, yo he escuchado que López del Punta va a estar en el área de transporte. Entonces no tiene por qué estar tan disgustado Moyano. No, quizás no sea porque que sea por otras razones, porque él debe estar observando que acá puede haber
una diferencia de poder en el futuro. Y la calle siempre es importante, ¿no? Ahora, Fernández fue a verlo al gremio a solas. Sí. El otro día fue con un núcleo de dirigentes sindicales. La verdad que tiene un tratamiento casi de emperador, Fernández. No lo había tenido en los últimos tiempos con Hugo Moyano. Más bien había ido a lo de Daer, Sí, y se bueno, manejaba con nosotros. otros muchachos y no con Hugo Moyano. Y Hugo Moyano fue importante en esta campaña. Tampoco quiero convertirme en el abogado de Hugo Moyano, pero te estoy dando... Bueno, tenía las entender. cajas congeladas por la justicia también. Creo que, y varios procesos judiciales, Moyano. Y después está el discurso presidencial, no sé si lo va a pronunciar en el Parlamento mismo o va a tener en otra oportunidad una cadena nacional para contar lo de la tierra arrasada. Yo creo que mañana va a hablar en el Congreso. Bueno, comienza mañana el capítulo de la tierra arrasada. ¿Y eso es suficiente? Porque el entusiasmo que va a haber, la festividad popular del volvemos y todo eso, ¿es suficiente después para darle gratificación a la gente que está acompañando ese proceso? La gente que yo veía hoy en Plaza de Mayo es una gente que está un tanto molesta. Quizás mañana esté más molesta con el gobierno que se va. Bueno, molesta no, odio. Bueno, quiero hasta en Boca hay odio contra Macri. Quiero ser diplomático, claro, una gran bronca. Sí, pero Macri se va mañana. Mañana se acabó, si querés, se acabó la rabia. Está bien, pero no se acaba la rabia, porque la rabia se queda. Se va al perro, pero la rabia la dejaron acá. No te equivoques, Roberto. ¿Y eso qué significa? Eso significa que acá hay gente que ha sufrido mucho en estos años de Macri. Ha sufrido con la desocupación, ha sufrido con el nivel de vida, ha sufrido con la inflación, ha sufrido con la soberbia de estos pibes. Ha sufrido mucho, Roberto, esta gente. Bueno, hay mucha gente. Ahora estás hemos conversado muchas veces. Sí, estás como abogado de Cristina en alguna medida. Ella No, también. estoy reconociendo una realidad, que tenían que irse como se fueron, con un gigantesco fracaso. No soy abogado de Cristina. No, claro. No sería capaz de votar a Cristina. Pero de Fernández tenés una buena opinión. Yo tengo una buena opinión de Fernández. La he dicho en mayo en un reportaje que me hicieron en Salta. ¿Y lo trataste mucho, Fernández? No lo he tratado mucho, apenas lo suficiente. Y además no estoy buscando nada, porque además no tengo edad para buscar nada. ¿Qué es nada. lo suficiente? Perdóname. Lo suficiente como para haberle dado una mano en una época, nada más. Estamos hablando del menemismo. La época del menemismo, sí, bueno, él trabajó dentro del menemismo. Sí, claro. Bueno, con Menem, con Dualde, con Neto, empezó con Giustosi. Empezó con Rapanelli y después siguió con Cavallo. Le tengo respeto. Lo escuchás hablar y te encontrás con un presidente que por lo menos sabe dirigirse a la sociedad, conoce la política, viene de la política como todo el gobierno que él va a encabezar. No son improvisados, tienen una carrera política. ¿Estás satisfecho con el gabinete que designó? No debería estar satisfecho, pero tengo una cierta esperanza, nada más que eso, a pesar de los puntos que marcó acá Esper. Creo que hay deudas que tiene la sociedad política para con nosotros. Y una de las deudas es los 21 ministerios que va mañana a... En realidad van a ser 24. O 24, pero da lo mismo. No, parece hecho por la consultora McKinsey, como se le hicieron a Macri. Está bien, como los 20 y pico de ministerios que inauguró Macri. Supuestamente más coherente los 24 de Alberto y no los 20 de Macri. Bueno, esto era para suspender el capítulo ese de entierro, de calas, como diría nuestro amigo Asís, que nos había dejado el compañero Esper, así que nos vamos con esta palabra de esperanza. De gente que no paga. Aunque sea por un día, del compañero Jofre. Los veo el próximo lunes, mientras le doy a Jofre un libro que no tenés, que es un libro sobre carnes de un especialista, el señor de la Cabrera,
No. un reloj que no tenés, una botella de vino que no tenés y por si fuera poco, el angelito de la suerte. Gracias, Roberto. Que sí muy, tenés. Muy amable, hermano. ¿Eh? Muy amable. Gracias por la presencia, gracias a ustedes, los veo el próximo lunes y que tengamos, bueno, una etapa democrática a partir de mañana, lo que no quiere decir que la otra no lo fue. Hasta el lunes, gracias. El hombre mira al hombre y le aguanta la mirada. El hombre mira al hombre y le aguanta la